El día de mi cumpleaños empezó con una llamada que olía a trampa. Mamá, dijo Ricardo, mi único hijo, con esa voz melosa que usa cuando Patricia le sopla las líneas, hoy te celebramos en grande. Te mereces lo mejor. A las 7, en Bella Vista. No llegues tarde. Me arreglé con calma. Me puse mi vestido azul marino, el que Esteban, mi difunto esposo, decía que me hacía ver señora de carácter. Me peiné las canas con orgullo y enganché los aretes de perla que él me regaló en nuestro aniversario 20. No me visto para impresionar a nadie, me visto para recordarme quién soy. El Bella Vista brillaba como siempre, lámparas de cristal, flores caras, meseros de guantes blancos. Patricia ya estaba allí, plantada como reina en su trono. Traía un vestido rojo ceñido y esa sonrisa de vidrio que se quiebra con cualquier verdad. Ricardo evitaba mi mirada, retorciendo la servilleta. «Feliz cumpleaños, Ana Luisa», entonó Patricia demasiado alto, como para que la mesa de al lado también aplaudiera. «Te ves muy bien». «Gracias, hija», respondí, sin regalarle ni una pulgada. Pedimos. Ellos hablaron de networking, bonos y tendencias. Yo miré el mantel y pensé en cuántas veces Esteban y yo habíamos pagado cuentas ajenas sin contarle a nadie. Cuando llegó el principal, Patricia dejó con cuidado la copa, se limpió los labios como actriz y se acomodó para la escena. «Ana Luisa, Ricardo y yo hemos conversado mucho», empezó. «Tú sabes que te queremos, y por eso decidimos ayudarte». «Ajá». Encontramos un lugar hermoso, los jardines del atardecer. Atención 24 horas, actividades, enfermería. Lo mejor para ti. Un asilo, dije, mirándola directo. No, se apuró Ricardo. Residencia asistida. Es lo más seguro. Patricia ladeó la cabeza con ternura ensayada. A tu edad, vivir sola es un riesgo. Te nos has estado olvidando de cositas. Es normal. ¿Olvidos?, pregunté. Dime uno, ya que los llevas contados. No hace falta ponernos a la defensiva, sonrió. Lo importante es que ya hicimos los arreglos. El lunes te mudas. Nosotros empacamos. Tú solo disfrutas. El corazón me dio un golpe seco, y se me aclaró el mundo. Vi de reojo a Ricardo, niño grande, temblando al ritmo de la mano de Patricia sobre su rodilla. Vi años de migajas, de favores mal agradecidos, de mamá, firma aquí sin leer, de no te preocupes, yo hablo con el banco. Vi cómo me habían ido arrinconando con palabras dulces hasta dejarme apenas una silla en la esquina de mi propia vida. Tomé un sorbo de vino. Lo dejé con cuidado. Respiré. Entonces, dije, esta sería mi última cena como mujer libre. Patricia sonrió, creyéndose ganadora. No lo veas así, Ana Luisa. Es una nueva etapa. Te prometo que estarás mejor cuidada. Le sostuve la mirada. Sentí a Esteban erguirse a mi espalda como cuando me decía al oído, no agaches la cabeza, mujer. Tienes razón, querida, respondí, suave. Esta es mi última cena contigo. Su sonrisa titubeó. Hice una pausa. Dejé 2 billetes sobre el plato como quien firma una sentencia. Y entonces, con la voz limpia y firme, solté. Y esta es tu última cena con una casa donde vivir. El silencio fue un cuchillo pulido. Ricardo parpadeó, perdido. Patricia se puso ceniza. ¿Qué quieres decir?, balbuceó. Mañana lo vas a entender, dije, tomando mi bolso. Y te recomiendo dormir bien. Te hará falta. Me levanté sin prisa. Al pasar junto a Ricardo, le acomodé el cuello de la chaqueta como cuando era niño, y susurré. Las decisiones tienen factura, hijo. Y esta ya venció. Salí del Bella Vista con la espalda recta. Afuera, el aire frío me limpió la cara de cualquier duda. En el taxi marqué un número que tenía guardado para cuando llegara el día. Licenciado Herrera, buenas noches. Soy Ana Luisa Herrera. Aquí estoy, doña Ana Luisa. ¿Procedemos? Procedemos. Desalojo en Maple Street,
notificación el lunes. Y Active todo lo demás tal como lo planeamos. Colgué. Miré la ciudad por la ventanilla. No sentí culpa. Sentí justicia. Y una calma antigua, de raíz. Mañana, Patricia descubriría que no se encierra en un asilo a la dueña de la casa. Y Ricardo aprendería que la lealtad no se hipoteca. El sábado amaneció con un cielo despejado, pero dentro de mí se sentía como si se avecinara tormenta. Había pasado la noche repasando una y otra vez las palabras de Kiara en aquella cena, su sonrisa triunfal, y la forma en que Jason se quedó callado, sin defenderme. Ahora todo tenía que quedar claro. A las 9 en punto, el timbre sonó. Era el señor Martínez, impecable como siempre, con su maletín de cuero y esa expresión seria que nunca dejaba lugar a dudas. Entró directo al comedor, donde ya tenía listos los papeles que habíamos preparado. Ana Luisa, me dijo, mientras se servía el café que le ofrecí. Hoy es el día de dar el primer paso. Le relaté con calma cada detalle de la cena. La forma en que Kiara anunció el asilo, la manera en que Jason asintió en silencio, y sobre todo, el descaro con el que ya habían hecho planes para empacar mis cosas. El señor Martínez escuchaba sin interrumpirme, tomando notas con precisión. Cuando terminé, dejó la pluma sobre la mesa y respiró hondo. Esto confirma lo que ya sospechábamos. Su nuera lleva años preparando el terreno. Y ahora que cree que usted está débil, decidió actuar. Pero no sabe lo equivocada que está. Sacó los primeros documentos. Esta es la notificación de desalojo. La casa en la que viven Jason y Kiara lleva 3 años a su nombre. Legalmente, ellos no tienen ningún derecho sobre ella. Me temblaron las manos al tomar el papel. Ver mi nombre en esa escritura era como una bofetada de realidad. Ellos habían estado viviendo gracias a mí, y aún así pretendían desecharme. ¿Cuánto tiempo tienen para irse?, pregunté, con un nudo en la garganta. 30 días por ley, pero si firmamos este contrato retroactivo de arrendamiento que preparamos, podemos acortar a 7. Y créame, Ana Luisa, después de lo que intentaron hacerle, no hay razón para darles más. Firmé. Cada trazo de mi pluma fue como recuperar un pedazo de mi dignidad. El señor Martínez sonrió con un gesto leve. El lunes en la mañana, a primera hora, tendrán al alguacil en la puerta. Y créame, esa será una sorpresa que Kiara jamás vio venir. Cuando se fue, me quedé sola en mi cocina, mirando la carpeta de documentos como si pesara toneladas. Recordé entonces la primera vez que Jason me presentó a Kiara. Ella había fingido ternura, me había dicho con esa voz dulce, tu mamá es increíble. Yo, ingenua, lo creí. Pero en pocos años, esas palabras se convirtieron en cuchillos disfrazados de consejos. La tarde se me fue en recuerdos y en preguntas sin respuesta. ¿Dónde había fallado como madre? ¿Cómo había permitido que mi hijo, mi Jason, llegara a esto? Al día siguiente, las consecuencias empezaron. A media mañana, mi teléfono sonó. Era Carmen, la hermana de Kiara. Su tono era ácido, acusador. Ana Luisa, no puedo creer lo que estás haciendo. ¿Cómo te atreves a correrlos de su casa? Respiré profundo. Carmen, no los estoy corriendo de nada que sea suyo. Esa casa es mía, y tengo los documentos para probarlo. Ella rió, incrédula. Eso es imposible. Jason me dijo que era suya. Pues entonces Jason también te ha mentido. Colgué antes de escuchar más. Pero no fue la última llamada. Una tras otra comenzaron a llegar, familiares lejanos, conocidos, incluso vecinos que apenas me saludaban. Todos repitiendo la misma historia, que yo estaba perdiendo la memoria, que me estaba volviendo senil, que castigaba a mi hijo y a su esposa sin razón. Era evidente. Kiara había lanzado una campaña de mentiras, hábil, calculada. Estaba tratando de destruir mi reputación antes de que yo pudiera mostrar la verdad. Y lo peor llegó el domingo por la tarde. El timbre sonó. Cuando abrí la puerta, me encontré frente a una mujer mayor, elegantemente vestida, con una carpeta en la mano. ¿Usted es la señora Ana Luisa Herrera? Soy la doctora Patricia Vega, geriatra.
Su nuera me pidió que viniera a hacerle una evaluación cognitiva. Me quedé helada. Yo no solicité ninguna evaluación, respondí con firmeza. A veces, señora, las personas con deterioro no se dan cuenta de que necesitan ayuda. La interrumpí antes de que siguiera. Doctora, con todo respeto, salga de mi propiedad. Y dígale a mi nuera que la próxima vez tendrá que traer una orden judicial. Cerré la puerta de golpe. Sentí como la rabia me recorría entera. Kiara estaba dispuesta a todo, incluso a declararme loca para quedarse con lo que era mío. Esa noche llamé al doctor Ramírez, mi médico de toda la vida. Le pedí una cita urgente para el lunes. Necesitaba un informe oficial que certificara mi salud mental. Si Kiara quería jugar sucio, yo jugaría con la verdad. Me senté en mi mecedora, con el corazón latiendo fuerte. El aire en la casa se sentía pesado, como si cada sombra conspirara en mi contra. Pero dentro de mí había una chispa. Esa chispa de dignidad que me decía, no me voy a dejar. No ahora, no nunca. El lunes amaneció con un silencio extraño. Ni los pájaros del jardín cantaban. Me levanté temprano, preparé café fuerte y dejé la mesa del comedor lista con todos los documentos que el licenciado Herrera había organizado, escrituras, contratos, facturas y, sobre todo, la notificación de desalojo. A las 9 en punto, el timbre sonó. No fue el cartero ni un vecino curioso. Era el alguacil, un hombre alto, con la gorra ladeada y una carpeta en la mano. ¿Señora Ana Luisa Herrera? La misma, respondí, con una serenidad que me sorprendió. Aquí tiene. Entregado oficialmente. El desalojo será efectivo en 7 días. Le agradecí con un apretón de manos. Al cerrar la puerta, me quedé mirando los papeles en la mesa. No había vuelta atrás. Ese mismo día, Jason y Kiara se enterarían de que no vivían en su casa, sino en la mía. No pasaron ni 2 horas antes de que el teléfono sonara. Mamá. La voz de Jason estaba cargada de pánico. Hay un hombre aquí en la puerta con papeles. Dice que tenemos que dejar la casa. Me quedé callada unos segundos. Podía escuchar a Kiara gritando de fondo, histérica, acusándome de vieja loca. No es un hombre cualquiera, Jason. Es un alguacil. Y esos papeles son legales. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Somos tu familia. ¿Familia? Repetí, con la voz quebrada, pero firme. El viernes me trataste como a una carga que había que esconder en un asilo. Ese día dejaste claro qué clase de familia soy para ti. Jason balbuceó, pero no logró articular una frase coherente. Colgué antes de escuchar excusas. Un par de horas después, el timbre de mi casa volvió a sonar. Esta vez era Jason en persona. Venía solo, sin Kiara, pero su rostro estaba desencajado. Ojeras profundas, camisa arrugada, la mirada perdida. Mamá, murmuró al entrar, como si no supiera por dónde empezar. Lo invité a sentarse en el sofá donde había pasado tantas tardes de su infancia viendo caricaturas conmigo. Yo me acomodé en la vieja butaca de Esteban, como si su sombra me acompañara. Dime, Jason. Quiero escucharte. Él respiró hondo, miró al suelo y finalmente habló. Mamá, sé que lo del viernes estuvo mal. Kiara exageró, yo estaba nervioso, pero no puedes echarnos a la calle. Lo observé en silencio, y luego me levanté para traer la carpeta. La puse frente a él y abrí la primera página, la escritura de la casa. Lee. Jason frunció el ceño. Sus ojos iban de una línea a otra, cada palabra cayéndole como piedra. ¿Cómo? Musitó. ¿Cómo que está a tu nombre? Hace 3 años, cuando ibas a perder la casa, ¿recuerdas? El banco te la iba a quitar. Yo pagué toda la deuda. Y me transfirieron la propiedad. Tú lo sabías. En el fondo, lo sabías. Él se quedó mudo. Han vivido 3 años bajo mi techo, con mis pagos, con mi esfuerzo, continué. Y aún así, el viernes planeaban encerrarme en un asilo. Mamá, no era así, intentó justificarse.
Claro que sí. Golpeé la mesa con la mano abierta, haciendo que los papeles saltaran. No fuiste capaz de levantar la voz para defenderme. Te quedaste sentado mientras tu esposa me sentenciaba como si yo fuera una carga. Jason cerró los ojos, como si quisiera desaparecer. Yo solo quería evitar problemas. ¿Problemas? Mi risa fue amarga. ¿Llamas problemas a internar a tu madre contra su voluntad? Eso no es un problema, Jason. Es una traición. El silencio se instaló en la sala. Solo se escuchaba el tic-tac del viejo reloj de pared. Finalmente, él alzó la cabeza. Tenía lágrimas en los ojos. Mamá, no me dejes sin hogar. No me dejes sin nada. Me acerqué, le puse la mano en el hombro. Sentí el temblor de su cuerpo, y por un segundo vi al niño que había sido, al pequeño que corría a mi cama cuando tenía pesadillas. Pero ese niño se había perdido hacía mucho. Jason, dije con voz grave. Hogar ya no significa lo mismo para ti que para mí. Para mí, hogar es respeto, cuidado, amor. Para ti, hogar es comodidad a costa de los demás. Y eso se acabó. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, el jardín brillaba bajo el sol, ese mismo jardín que había plantado con Esteban hace décadas. El viernes te quedaste callado cuando debiste hablar. Hoy me pides clemencia cuando ya es tarde. Jason sollozó, hundiendo el rostro entre las manos. Mamá, te lo ruego. Me quedé mirándolo largo rato. Y con un hilo de voz, pero cargado de verdad, le respondí. El viernes descubrí algo que nunca pensé, que no reconozco al hombre en que te convertiste. Ya no sé si eres mi hijo o un extraño. Él me miró, con la cara deshecha, como si esas palabras fueran más duras que cualquier sentencia legal. En ese instante, entendí que lo que más le dolía no era perder la casa. Era perderme a mí. Pero esa herida, esa distancia, la habían cavado él y Kiara con cada mentira, con cada desprecio. Y yo ya no estaba dispuesta a cargar con ese peso. El domingo amaneció con un cielo gris, como si la ciudad presintiera la tormenta que se venía. Yo estaba en la cocina, preparando café, cuando sonó el teléfono. No reconocí el número, pero contesté igual. ¿Doña Ana Luisa? Era la voz agria de Carmen, la hermana de Patricia. No puedo creer lo que le está haciendo a mi hermana y a su propio hijo. ¿Cómo tiene el corazón de echarlos a la calle? Me quedé callada unos segundos, dejando que su veneno se derramara por la línea. Buenos días, Carmen. ¿Ya le contó Patricia lo que me anunció en mi cumpleaños? Que me iban a encerrar en un asilo sin consultarme. Ella solo quiere lo mejor para usted. Respondió, tajante. Dice que ya no está en condiciones de vivir sola. Que tiene olvidos, que no reconoce a la gente. Ah, sí. Reí con amargura. Curioso, porque recuerdo perfectamente cada desprecio de tu hermana. ¿Eso también es un olvido? Colgué sin esperar respuesta. Pero no fue la única llamada. Ese día recibí más de 10, un primo lejano de Ricardo, la madre de Patricia, hasta una amiga de ella a la que apenas conocía. Todos con el mismo discurso, que yo estaba perdiendo la memoria, que necesitaba ayuda, que debía aceptar mi destino en un asilo. Era evidente. Patricia había empezado una campaña para pintarme como una anciana senil. Quería convencer a todos, y si podía, a un juez, de que yo ya no era capaz de tomar decisiones. Por la tarde, sonó el timbre. Cuando abrí, me encontré con una mujer elegante, de bata blanca y portafolios en mano. ¿Señora Ana Luisa Herrera? Soy la doctora Vega, geriatra. Su nuera me pidió que viniera a evaluarla. Está muy preocupada por usted. La miré fijo, con una calma que me costó reunir. Doctora, agradezco que se haya tomado la molestia. Pero yo no pedí ninguna evaluación. Y no voy a permitir que entre a mi casa sin una orden legal. Entiendo su resistencia. Pero muchas veces, las personas con deterioro cognitivo no son conscientes de su estado. No, doctora, la interrumpí, con la voz firme. Las personas con malas intenciones son las que no son conscientes de los límites.
Si Patricia quiere inventar que estoy loca, tendrá que probarlo en un juzgado. La doctora se quedó helada. Tal vez estaba acostumbrada a ancianos confundidos, pero no a una mujer que sabía perfectamente cómo defenderse. La despedí cortésmente, pero cerré la puerta con las manos temblando. No de miedo. De rabia. Esa misma noche llamé a mi abogado. Eduardo, ya pasaron la línea. Trajeron a una doctora para declararme incompetente. Sabía que lo intentarían, me respondió con tono grave. Escúcheme bien. Tenemos que actuar más rápido de lo que planeábamos. Si logran convencer a un juez de que usted no está en sus cabales, podrían quitarle el control de sus propiedades. ¿Y cómo evitamos eso? Con pruebas médicas. Mañana mismo le consigo una cita con el doctor Ramírez, su médico de cabecera, y con un neuropsicólogo. Necesitamos evaluaciones claras, actuales y firmadas que demuestren su plena competencia. Asentí, aunque él no podía verme. Hazlo, Eduardo. Estoy cansada de jugar a la defensiva. Es hora de que ellos se den cuenta de con quién se metieron. El lunes amaneció helado. Me levanté temprano, me puse mi vestido más sobrio y me até el cabello. Quería llegar a la clínica como lo que era, una mujer fuerte, no una víctima. El doctor Ramírez me recibió con una sonrisa cálida. Doña Ana Luisa, la veo igual que siempre. ¿Qué ocurre? Le conté todo, las llamadas, la doctora enviada sin mi permiso, las acusaciones de supuestos olvidos. El médico apretó los labios, indignado. Esto es un abuso. Usted está completamente lúcida. Lo he visto en los últimos 15 años. Vamos a hacerle una evaluación completa y dejar constancia de ello. Pasé por pruebas de memoria, concentración, lenguaje. Leí párrafos enteros, resolví problemas matemáticos, recordé secuencias de números al derecho y al revés. Cuando terminé, el doctor me estrechó la mano. Felicitaciones, doña Ana Luisa. Está más lúcida que muchos de mis pacientes de 50 años. Al salir, me sentí ligera, como si llevara un escudo invisible. Ya tenía un documento médico que me protegía. Esa tarde, mientras revisaba mis papeles, recibí la llamada más dolorosa. Era Teresa, mi hermana, desde Monterrey. Ana, hablé con Ricardo. Dice que los corriste de su casa, que andas haciendo cosas raras, que ya no eres tú. Cerré los ojos, sintiendo como me ardía la garganta. Teresa, ¿tú me escuchas? ¿Notas algo raro en mí? No, pero es que dicen que... Dicen. Todos repiten lo que Patricia quiere. ¿Sabes qué? Te voy a mandar copias de las escrituras, de los recibos, de todo lo que he pagado por ellos. Para que veas la verdad con tus propios ojos. Esa noche escaneé documentos, preparé audios y envié todo por correo electrónico. Decidí que no solo iba a defenderme, iba a desenmascararlos frente a toda la familia. Al día siguiente, la prueba de que Patricia no se detenía llegó en uniforme azul. ¿Señora Ana Luisa Herrera? Era un detective de la policía local. Recibimos una denuncia de que usted podría estar en peligro. Me quedé helada. ¿En peligro? ¿De qué? Su nuera llamó diciendo que usted actúa de forma errática y que teme que pueda lastimarse o dañar a otros. Ahogué una carcajada amarga. Patricia había jugado su carta más sucia, quería que me llevaran como demente. Invité al detective a pasar, le serví café y le mostré todo, las escrituras, los informes médicos, las evaluaciones recién firmadas. Hasta le puse grabaciones donde se escuchaba la voz de Patricia diciéndome vieja inútil y planeando con Ricardo cómo internarme. El oficial revisó todo y me miró serio. Señora, lo que está haciendo su nuera se llama acoso y difamación. ¿Quiere considerar una orden de restricción? Sí, respondí, sin dudar. Quiero que quede claro que no soy yo la que necesita vigilancia, sino ellos. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me acosté con una sonrisa. Patricia había querido pintarme como una anciana confundida. Pero yo estaba más clara que nunca. Y tenía las pruebas, las L.
Lo que ellos no sabían era que apenas había comenzado a mover mis piezas. Y que el tablero estaba a punto de voltearse a mi favor. El martes por la noche me quedé sola en la sala, revisando papeles y escuchando el tic-tac del reloj que había sido de mis padres. Todo parecía en orden, hasta que abrí una de las cajas más antiguas del armario, esa donde guardaba mis tesoros familiares. La levanté con cuidado, como quien acaricia un recuerdo. Dentro debería estar el collar de perlas que me regaló Esteban en nuestro 10º aniversario, los aretes de esmeraldas de mi tía Mercedes, el broche de diamantes que había sido de mi abuela. Pero al abrirla, el aire me abandonó los pulmones. El terciopelo estaba vacío. Metí las manos con desesperación, como si de pronto fueran a aparecer. Revisé cada rincón de la caja, tiré al suelo papeles, envoltorios, cintas, nada. Las joyas habían desaparecido. Me temblaban tanto las manos que tuve que apoyarme en la mesa para no caer. Sentí que una parte de mi historia, de mi sangre, me había sido arrancada. De inmediato llamé a Eduardo, aunque ya era tarde. Licenciado, las joyas de mi familia no están. ¿Desde cuándo no las revisa?, preguntó, con voz tensa. 6 meses, quizá. La última vez fue en el aniversario de Esteban. ¿Y en ese tiempo, quién ha entrado a su casa? Me quedé helada. Solo había una respuesta. Jason. Él tiene llaves. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Mañana a primera hora vamos a recorrer casas de empeño con un investigador. Si esas joyas salieron de aquí, alguien habrá registrado la venta. No dormí. Me quedé despierta con los ojos clavados en el techo, escuchando el eco de una verdad que no quería aceptar, que mi propio hijo podría haberme robado. El amanecer me encontró agotada, pero con una determinación de hierro. Eduardo llegó con un hombre fornido, de traje sencillo y mirada penetrante, el señor Mendoza, investigador privado. Llevábamos fotos de todas las piezas. En la tercera casa de empeño, el dueño reconoció de inmediato el collar de perlas. Sí, claro que recuerdo esas joyas, dijo, sacando un registro. Vinieron hace 2 meses. Un hombre de unos 40, con una mujer rubia muy arreglada. Sentí un vacío en el estómago. Jason y Patricia. ¿Qué dijeron?, preguntó Mendoza. Que eran de la abuela del hombre, que había fallecido. Que necesitaban dinero rápido. El dueño hojeó los papeles. Les pagué $12,000. Casi me caí. Solo las perlas valían 3 veces esa cantidad. ¿Y para qué necesitaban el dinero?, insistió Eduardo. Ellos comentaron algo de un viaje, de un resort de lujo, algo así. En ese instante lo recordé. 2 meses atrás, Patricia había publicado en redes sociales fotos de un hotel 5 estrellas. Albercas infinitas, cenas con velas, tratamientos de spa. Yo lo había visto y había pensado, ¿con qué dinero pagaron esto? Ahora lo sabía. Con las joyas de mi madre. El dueño, cooperativo, nos entregó copias de los recibos y hasta la grabación de la cámara de seguridad. Allí estaban, en blanco y negro, Jason y Patricia sonriendo nerviosos mientras entregaban mis recuerdos a cambio de billetes. No pude evitarlo, rompí a llorar. De regreso en casa, Eduardo me dejó un momento para desahogarme antes de mostrarme otra carpeta. Ana Luisa, esto no es lo único. El señor Mendoza revisó sus estados de cuenta. Encontró algo preocupante. Me pasó los papeles. Eran registros bancarios, movimientos que yo no había autorizado. Pequeños retiros, 500 aquí, 800 allá, todos desde hacía 10 meses. En total, $25,000. Me llevé la mano a la boca. ¿Cómo lo hicieron? Su hijo es beneficiario en caso de fallecimiento. El banco le dio acceso de emergencia cuando estuvo hospitalizada el año pasado. Él nunca revocó ese acceso. Sentí un mareo. Jason no solo me había robado las joyas. También había saqueado mi cuenta bancaria, a escondidas, como un ladrón cualquiera. Eduardo me miró con seriedad. Ana Luisa, esto ya no es un asunto familiar.
Esto es un delito. ¿Quiere que presentemos cargos? Me quedé de pie frente a la ventana, viendo cómo el viento movía las flores del jardín que Esteban y yo habíamos plantado hace tantos años. Cerré los ojos y pensé en el niño que Jason había sido, en cómo me abrazaba con miedo en las noches de tormenta. Y luego pensé en el hombre en la grabación, vendiendo las joyas de su abuela por unas vacaciones. Abrí los ojos. Sí, Eduardo. Quiero presentar cargos. Mi hijo ya no existe. Lo que queda es un extraño. El miércoles amaneció con un aire denso, como si las paredes de la casa también supieran lo que estaba a punto de pasar. A las 9 en punto, Eduardo y yo llegamos a la comandancia con todas las carpetas, recibos, copias de video y documentos bancarios. El detective Silva, un hombre de rostro duro y ojos que no se escapaban de nada, revisó cada prueba con paciencia. Pasaba las páginas, levantaba una ceja y asentía lentamente. Señora Herrera, lo que usted trae aquí no es un simple malentendido familiar. Esto es robo, fraude y abuso de confianza. Tenemos más que suficiente para emitir órdenes de arresto contra su hijo y su nuera. Me tembló la voz. ¿Incluso contra Jason? Especialmente contra él. Los recibos de la casa de empeño tienen su firma. Y los retiros de la cuenta no los hizo un fantasma. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, pero me obligué a mantenerme erguida. Haga lo que tenga que hacer, detective. Esa misma tarde, la policía se presentó en la oficina de Ricardo. Lo arrestaron frente a sus compañeros, esposado, sin darle tiempo ni de ocultar la vergüenza. La noticia me llegó en una llamada breve del propio detective. Ya lo tenemos bajo custodia. Confesó de inmediato. Dice que quiere hablar con usted. Mientras tanto, Patricia desapareció como rata al descubrir que el barco se hundía. No contestaba llamadas, no estaba en la casa de Maple Street, y sus amigas aseguraban no saber nada de ella. Al día siguiente, me citaron para una primera entrevista con Ricardo en la cárcel del condado. Lo vi entrar con el uniforme naranja, las manos esposadas y la mirada perdida. Por un momento, mi corazón quiso recordar al niño que fue, pero lo que tenía delante era un hombre roto por sus decisiones. Nos sentaron frente a frente, separados por una mesa metálica. El silencio pesaba. Hasta que él habló. Mamá, lo siento. Sus ojos estaban rojos, las ojeras profundas. Pero mis lágrimas ya se habían secado días atrás. Lo sientes ahora que te descubrieron, respondí. Pero cuando vendiste las joyas de tu abuela, cuando sacabas dinero de mi cuenta, ¿lo sentías? Él bajó la cabeza. Patricia me presionaba, decía que si no lo hacía, me dejaría, que arruinaría mi vida. Y arruinaste la mía. Lo interrumpí, con la voz fría como nunca. Se cubrió la cara con las manos. Nunca quise hacerte daño. Solo pensé que era temporal, que podría devolvértelo. Lo miré en silencio, con un nudo en la garganta, hasta que pude pronunciar las palabras que me quemaban dentro. Ricardo, yo ya no te reconozco como mi hijo. Su cuerpo se estremeció. Por un momento pensé que iba a derrumbarse sobre la mesa. ¿Vas a retirarme los cargos?, preguntó con un hilo de voz. Negué despacio. No. Vas a pagar por lo que hiciste. Porque no solo me robaste dinero y joyas. Me robaste la confianza. Me robaste la dignidad. Y eso no tiene precio. El guardia entró en ese momento para llevárselo. Ricardo me miró una última vez, con lágrimas cayendo por su rostro. Pero yo ya había tomado mi decisión. Esa noche, cuando regresé a casa, encontré a Patricia en la puerta, golpeando como una posesa. El maquillaje corrido, el cabello enredado, y esa voz chillona que siempre usaba cuando estaba acorralada. Ana Luisa, abre. Esto es un error. Tú no puedes hacerle esto a tu propio hijo. Me quedé tras la puerta, sin abrir, y hablé con firmeza. Tienes 5 minutos para irte antes de que llame a la policía otra vez. Eres una vieja rencorosa. Gritó, golpeando más fuerte. Te vas a quedar sola. Sonreí con amargura. Prefiero estar sola que rodeada de víboras como tú. Llamé a la patrulla.
Cuando llegaron, Patricia intentó fingir que era solo un malentendido familiar. El oficial Rodríguez fue claro. Señora, cualquier intento más de acercarse a esta casa y será arrestada por acoso. La vi alejarse, gritando insultos que el viento arrastró. En ese momento supe que su reinado de manipulación había terminado. Esa noche, sentada en mi sala, rodeada de papeles, pruebas y el silencio de la casa, me serví una copa de vino. Miré la foto de Esteban en la repisa y le hablé en voz baja. Lo logramos, viejo. Por fin puse un alto. Por fin entendí que merezco respeto. Por primera vez en años, dormí profundamente. El día del juicio llegó más pronto de lo que esperaba. El tribunal estaba lleno, familiares, conocidos, periodistas locales que habían olido la historia. Yo me senté en la primera fila, con la espalda recta y la cabeza en alto. No iba a dejar que nadie me viera derrotada. Ricardo entró esposado, flanqueado por 2 guardias. Su rostro era una mezcla de vergüenza y resignación. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me sostuvo la vista apenas unos segundos antes de agacharla. La fiscalía presentó las pruebas, recibos de la casa de empeño, videos de seguridad, registros bancarios. Todo claro, contundente. La defensa intentó alegar que había sido influencia indebida de Patricia, que Ricardo no era el verdadero cerebro de la operación. Pero el juez fue tajante. La responsabilidad de los actos recae en quien los ejecuta. La sentencia cayó como un martillo: 8 meses de cárcel y 3 años de libertad condicional, además de la obligación de pagarme restitución por todo lo robado. Yo no celebré. No sentí victoria, sino un vacío profundo. Ricardo había elegido un camino oscuro, y ahora enfrentaba las consecuencias. Mientras tanto, Patricia desapareció por completo. Nadie sabía dónde estaba. La policía emitió una orden de arresto, pero era evidente que había huido del estado. Algunos rumores decían que se había ido a Las Vegas, otros que estaba en Miami. Lo cierto es que nunca volvió a dar la cara. Lo curioso fue cómo su círculo social le cerró las puertas. Las mismas amigas que antes la alababan dejaron de contestar sus llamadas. Las puertas de los clubes y eventos que tanto le gustaban se cerraron de golpe. Patricia pasó de sentirse una reina a ser un fantasma del que todos querían alejarse. Y yo, en silencio, respiraba aliviada. No la quería cerca nunca más. Con Ricardo en prisión y Patricia fuera del panorama, la casa se volvió extrañamente silenciosa. Al principio me pesaba. Me encontraba llorando en las noches, mirando fotos de cuando Ricardo era niño, preguntándome en qué momento lo había perdido. Pero poco a poco, ese silencio se convirtió en algo distinto: libertad. Renové mi testamento con la ayuda de Eduardo. Decidí que mi patrimonio no iría a manos de nadie que pudiera despreciarme. En su lugar, lo destiné a una fundación para mujeres mayores víctimas de abuso familiar. Contraté a una cuidadora de medio tiempo, María, que se convirtió en una gran compañía. Cocinábamos juntas, salíamos a caminar, hablábamos de la vida. Era más amiga que empleada. Me inscribí en clases de pintura en el centro comunitario. Descubrí que tenía talento para los paisajes, y cada trazo me devolvía la calma. También me uní a un club de lectura, donde hice amigas que me aceptaban sin juzgarme. Por primera vez en mucho tiempo, estaba construyendo una vida que giraba en torno a mí, no a los caprichos de otros. Ricardo me escribió una carta desde la cárcel. 5 páginas llenas de arrepentimiento. Decía que comprendía la magnitud de lo que había hecho, que había empezado terapia, que quería salir de ahí como un hombre distinto. La leí con lágrimas en los ojos, pero no respondí. Sabía que las palabras son fáciles, los actos son los que pesan. Cuando lo visité, lo vi más delgado, con las manos marcadas por el trabajo forzado y los ojos apagados. «Mamá», dijo, con la voz rota, «¿algún día podrás perdonarme?» Lo miré en silencio. El perdón no se pide con palabras, Ricardo. Se construye día a día. Y todavía no has empezado a levantar los cimientos. Se quedó callado, pero asentó. Quizás, por primera vez, entendía. 6 meses después, me desperté en una casa distinta.
Había vendido la antigua vivienda llena de recuerdos dolorosos y me mudé cerca del mar. Desde mi terraza podía ver el amanecer reflejándose en las olas, y cada mañana me recordaba que aún tenía vida por delante. Una tarde, mientras cuidaba mi pequeño jardín, sonó el timbre. Abrí la puerta y me encontré con un joven de unos 20 años. Sus ojos tenían algo familiar, algo que me hizo retroceder. «¿Señora Herrera?», preguntó nervioso. «Soy David, el hijo de Ricardo. Su nieto». Sentí que el corazón se me detenía. Un nieto que nunca supe que existía, fruto de una relación anterior a Patricia. Lo invité a pasar, con la voz temblando. Y en su mirada vi algo que creí perdido, la posibilidad de un nuevo comienzo, un lazo limpio, no contaminado por el dolor. Por primera vez en años, sonreí con esperanza. David me contó su historia entre sorbos de café, con una calma que escondía años de ausencia. Su madre había conocido a Ricardo cuando eran muy jóvenes, antes de que Patricia apareciera en su vida. Habían tenido una relación breve y turbulenta, y cuando ella quedó embarazada, Ricardo simplemente desapareció. «Nunca me habló mal de él», dijo David, mirando la taza. «Solo decía que era un hombre que no supo estar a la altura». Sentí una punzada en el pecho. Ese era mi hijo, capaz de encantar y de huir con la misma facilidad. «¿Y entonces, cómo supiste de mí?», pregunté. David sonrió débilmente. «Él me buscó hace unos meses, desde la cárcel. Me dijo que quería que conociera a mi abuela, que debía saber que tenía familia». Me quedé en silencio. Ricardo, con todos sus errores, me había dejado un regalo inesperado, la oportunidad de conocer a mi nieto. David era diferente. Trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, con una determinación que me recordaba a mí en mi juventud. No pedía nada, no exigía nada. Solo quería conocerme. Y eso bastó para que sintiera como mi corazón, endurecido por tantas traiciones, empezaba a ablandarse. Los días siguientes, David comenzó a visitarme con frecuencia. Me ayudaba a arreglar el jardín, me acompañaba al mercado, escuchaba mis historias como si fueran tesoros. Una tarde, mientras le mostraba mis pinturas, me miró con una sinceridad que me desarmó. «Abuela, ¿sabes? Siempre soñé con tener una figura como tú. Mi mamá hizo lo que pudo, pero tenerte ahora, es como encontrar una parte de mí que me faltaba». Sentí que las lágrimas me nublaban la vista. Nadie me había dicho algo tan puro en años. Con David, redescubrí la dulzura de los lazos familiares sin manipulación, sin chantajes. Cocinábamos juntos, hablábamos de literatura, paseábamos por la playa. Y cada momento era una pequeña cura para las heridas que Ricardo y Patricia habían dejado. Incluso me acompañó una vez a visitar a Ricardo en prisión. Lo vi a los ojos y le dije: «Gracias por darme a conocer a tu hijo. Él es la parte de ti que aún vale la pena». Ricardo lloró en silencio, y aunque no lo dije en voz alta, dentro de mí se abrió una puerta. Quizás algún día podría perdonarlo. Un año después de aquella cena humillante en el restaurante, mi vida había cambiado por completo. La mujer rota que una vez lloraba sola ahora se miraba al espejo con orgullo. Había vendido varias propiedades y donado una parte importante a la Fundación de Mujeres Mayores. El resto lo usaba para vivir tranquila, sin lujos innecesarios, pero con dignidad. Ricardo salió de la cárcel y se mudó a otro estado. Me enviaba postales cada mes, siempre con palabras de arrepentimiento, nunca con exigencias. Respetaba mis límites, y eso era un primer paso. David, en cambio, se convirtió en una presencia constante. Me llamaba mi segunda mamá y me hacía reír como hacía años no lo hacía. Con él aprendí que la sangre no solo arrastra errores, también puede ofrecer segundas oportunidades. Una tarde de verano, mientras pintábamos juntos frente al mar, me di cuenta de algo: por fin había encontrado paz. «¿Eres feliz, abuela?», preguntó David, con una sonrisa juvenil. Miré el lienzo, las olas, el cielo teñido de naranja, y respondí sin dudar: «Sí, hijo. Soy feliz. Más de lo que jamás imaginé». Y supe que esa era mi verdadera victoria.
No los millones, no los papeles legales, no las batallas ganadas, sino la libertad de pertenecerme a mí misma y la bendición de un nuevo comienzo junto a quien de verdad lo merecía. El segundo aniversario de aquella cena en el restaurante llegó sin darme cuenta. 2 años desde que me quisieron encerrar en un asilo, 2 años desde que mi hijo levantó la voz contra mí y mi nuera intentó arrebatarme todo. Me levanté temprano, como siempre, preparé café y salí a la terraza. El mar estaba calmo, el sol nacía tímido en el horizonte, y yo respiraba profundamente, como alguien que sabe que cada día es un regalo. Tomé una carpeta de mi escritorio, mi testamento final, el resultado de meses de pensar, escribir, corregir. En esas páginas no solo había bienes y propiedades, había un mensaje. Todo lo que había vivido no podía quedarse solo en mí, tenía que convertirse en un ejemplo para otras mujeres. Destiné la mayor parte de mi patrimonio a una fundación para mujeres mayores, con un objetivo claro, que ninguna madre, abuela o viuda fuera tratada jamás como un estorbo o un cajero automático. Que tuvieran apoyo legal, médico y emocional para reclamar el respeto que merecían. Mientras revisaba los documentos, pensé en Ricardo. Mi hijo había tomado decisiones terribles, sí, pero también estaba intentando reconstruirse. En sus cartas más recientes hablaba de terapia, de trabajo comunitario, de un deseo sincero de ser alguien mejor. Tal vez el tiempo nos daría la oportunidad de reencontrarnos como madre e hijo. Y pensé también en David, mi nieto. Él era la prueba viviente de que la sangre puede traer dolor, pero también redención. Era el puente entre mi pasado y mi futuro, la luz que me recordaba que nunca era tarde para volver a empezar. Esa tarde, invité a mis amigas del club de lectura y a María, mi cuidadora, a cenar en casa. También vino David, quien llegó con una sorpresa. Un ramo enorme de flores silvestres. Abuela, me dijo, estas son para recordarte que floreciste después de la tormenta. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. Sí, florecí. Y esa floración no era solo mía, era el mensaje que quería dejarle al mundo. Me levanté, copa en mano, y brindé. A todas las mujeres que han sido humilladas, invisibilizadas o tratadas como una carga, nunca olviden que el respeto no se pide, se exige. Nunca permitan que el amor se convierta en una cadena. Nunca duden de su valor. Porque si yo, a los 65 años, pude levantarme del suelo y recuperar mi dignidad, cualquiera puede hacerlo. Hubo aplausos, abrazos, lágrimas. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no me acosté pensando en lo que perdí, sino en lo que había ganado, libertad, paz y un nuevo propósito. Al apagar la luz, vi la foto de Roberto en la mesa de noche. ¿Ves, viejo?, susurré. Al final, me encontré a mí misma. Cerré los ojos y sonreí. Porque entendí, con la certeza más profunda, que mi historia no había sido de derrota, sino de renacimiento. Y así termina la historia de Ana Luisa Herrera, de ser humillada en público a renacer como una mujer libre, fuerte y ejemplo de dignidad.